Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar, como dice el título que tenemos acá en el pizarrón, lo que es el proceso de medición de una herramienta de corte en el torno de control numérico, ¿sí? Bueno, para eso es que hicimos este gráfico, este esquema acá en el pizarrón, en donde tenemos el plato de la máquina. Al plato tenemos fijado un material a trabajar, acá tenemos la torreta y lógicamente asociada a la torreta del torno la herramienta de corte. El torno es una máquina de dos ejes que están indicados, el eje X, que sería el desplazamiento radial de la máquina, y por otro lado tenemos el eje Z, el desplazamiento longitudinal. La máquina viene de fábrica con un origen para el sistema de coordenadas XZ que se denomina cero de máquina. C sub m lo tenemos indicado acá en la nomenclatura, cero de máquina. Y claro, como el material en realidad solamente rota, en tanto que es la herramienta la que se desplaza, digamos, en el plano de trabajo, hay un punto asociado a la torreta que se denomina C sub t, cero de torreta, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros ponemos una herramienta de corte en la torreta, lo que tenemos que hacer es trasladar este punto de control, el cero de torreta, a la punta de la herramienta. Para eso tenemos que conocer la distancia que hay entre la punta de la herramienta y el cero de torreta en los dos ejes, es decir, en el eje X, el eje radial, y en el eje Z, el eje longitudinal. Ahora nos vamos a concentrar en el largo de la herramienta según el eje X, es decir, la distancia que hay entre el cero de torreta y la punta de la herramienta según el eje X. A eso lo denominamos XH. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con la máquina en la posición de cero de máquina, con la torreta en cero de torreta, ponemos un material, una barra de material, que podría ser una barra de aluminio sobre el plato, ponemos a girar el plato y hacemos una pasada cilíndrica para reducirle el diámetro inicial de la barra. Entonces, seguidamente, lo que tenemos que hacer es copiar el valor que aparece en la pantalla del control numérico, y se llama X de pantalla, porque esa será la distancia que hay entre el cero de torreta y el cero de máquina, pero como los valores de X son siempre en diámetro, lo vamos a marcar acá, como los valores de X son siempre en diámetro, este valor será justamente el doble de la distancia física que hay entre el cero de torre y el cero de máquina. Luego lo que hacemos es, con un instrumento adecuado, que puede ser un calibre digital, medimos el diámetro que torneamos, que es el diámetro que dibujamos acá en forma punteada. A ese valor lo llamamos X medido. Todas las variables que están indicadas en el gráfico las tenemos en esta tabla de nomenclatura. Me voy a correr un poquito hacia el otro lado. Entonces, C sub m, cero de máquina, el origen del sistema de coordenadas. C sub t, el cero de torreta, es el punto que acompaña los desplazamientos de la torreta y esas posiciones se observan en la pantalla del control. Durante el proceso de medición de herramienta, hicimos tornear a la herramienta. Tenemos un valor indicado por el control en la pantalla, ese valor lo tenemos que anotar, lo vamos a llamar X sub p, es decir, es la coordenada X en la pantalla del control numérico.
Y luego tenemos X sub m, que es el diámetro que hemos mecanizado y que lo vamos a medir con un calibre. Entonces, observen lo siguiente. Si yo al valor de X sub p, ¿no es cierto?, le resto el X medido, me va a quedar 2 veces el X de herramienta. Entonces, si yo hago XP menos XM y lo divido por 2, eso es igual a XH, que es lo que está reflejado en esta fórmula que tenemos escrita acá. Y repito, el valor de X de herramienta es igual a la diferencia entre X sub P, el valor, la coordenada X en la pantalla del CNC, menos el valor de X, que es el diámetro, X sub M es el diámetro que medimos con un calibre digital, y esa diferencia la dividimos por 2. El resultado será el largo de la herramienta en el eje X, X sub H.